Ahí está, otra vez la zona delgada de las ADG para que vean el epitelio cúbico y estos son túbulos colectores de Bellini. Ahí está. Aquí todavía más explícito, esta era una de las laminillas que ya han tomado fotos para observar la histología de cada una de estas porciones. Ahí están los epitelios. Y miren, entonces el túbulo contorneado irá a fusionar en el polo vascular sus adventicias. De eso quiero hablar, eso se llama visto. Estos son túbulos colectores de Bellini para que vean que son epitelios cúbicos, solamente con un calibre mayor, ¿no? Es la zona de los rayos medulares, de los globulitos y de los lóbulos. Bien, aquí empezamos en esta clase. Me toca explicar hoy día lo que es la mácula densa. 1, 2, lo que es el aparato yuxtaglomerular, 2 temas importantes. Y a la finalización vamos a ver ya la parte más sencilla de las vías urinarias que constituyen el uréter, la vejiga urinaria y la uretra. ¿Listo? Está entonces el plan de esta clase. Vamos con la mácula densa. ¿A qué se llama mácula densa? Ya conocemos lo que es el corpúsculo renal. Aquí está el glomérulo renal. Observen los podocitos adheridos a la membrana basal, el endotelo de los vasos sanguíneos, y de color azul están pintadas las células mesangiales. Esto en lo que corresponde al glomérulo renal. Se puede observar también el espacio de Bowman y la cápsula, la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que son células blancas. Bien, pero ¿qué es la mácula densa? La mácula densa es una estructura histológica especializada conformada por el túbulo contorneado distal. Es decir, que el túbulo contorneado distal, antes de desembocar en el túbulo colector de Bellini, ¿no?, va a ir en busca del polo vascular del corpúsculo renal para fusionar sus adventicias con las adventicias de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. ¿No ven? Pero aquí hay una estructuración muy interesante de la histología de la mácula densa, porque el endotelio del túbulo contorneado distal, si bien es cúbico, lo que habíamos dicho, en esta parte donde se fusionan las adventicias, el endotelio empieza a formar células altas, cilíndricas, miren, que están en relación con el polo vascular. Entonces, estas células altas, que antes eran cúbicas, que se vuelven altas, pero las que están en relación con el polo vascular, vean ustedes, ¿no es cierto? Se considera la mácula densa. Pero la mácula densa, además, en su adventicia, que es un tejido conjuntivo laxo, empieza a formar unas células especializadas que rellenan el espacio entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Aquí está. Entre la arteriola aferente y la aferente hay unas células que eran del tejido conjuntival de la adventicia que empiezan a rellenar ese espacio. Se las llama las células mesangiales externas. Miren, ahí está, el mesangio extraglomerular. Células mesangiales extras. Miren, ahí está. No hay que confundir con las células mesangiales internas. ¿No? Hay 2 categorías de células mesangiales. Aquí por eso tengo que ser muy puntual. Unas que rellenaban los espacios entre los capilares sanguíneos, los penachos que habíamos dicho. Estas se llaman mesangiales internas. Y estas otras que están en relación con el túbulo contorneado distal o flexuoso de segundo orden, están aquí rellenando, son las células mesangiales extraglomerulares. ¿Qué importancia funcional tienen estas células de la mácula densa? Por eso digo aquí, la pared del túbulo contorneado distal TCD, el túbulo contorneado distal, contienen células que forman la mácula densa. Características son más estrechas,
que las otras, son más altas que las células del túbulo contorneado distal, mira, altas son, ¿no? Núcleos juntos hacia basal. Claro, si hablamos del polo basal, pero de las células del túbulo contorneado, ¿por qué se dice polo basal? Porque están en relación a la membrana basal del túbulo contorneado, y es el polo apical, ¿verdad? No hay que confundir el polo vascular del glomérulo, del corpúsculo, que es otra cosa. Entonces, aquí están estas células altas prismáticas del túbulo contorneado distal, llamadas mácula densa. ¿Qué función importante cumplirán? Estas células son como detectoras, especialmente de la presión arterial, de la presión, del líquido de filtrado. ¿Y por qué? Porque principalmente tienen que regular el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, porque la orina tiene abundante, importante composición química del cloruro de sodio. Y aquí está para observar a nivel del microscopio cuando estemos en la práctica con tinción universal. Miren, este es el glomérulo, lo que estamos viendo de color rosado, estos son los túbulos contorneados proximales, los próximos en el lumen, las células son altas con microvellosidades y los otros son los túbulos contorneados distales. Aquí está otro túbulo contorneado distal, pero miren la mácula densa, presenta unas células prismáticas altas, ¿verdad? Entonces, estas células altas de la mácula densa son los sensores de la sal, del sodio particularmente, del cloruro de sodio. El sodio es un componente importante que donde está el sodio absorbe el agua, o se absorbe el agua. Entonces son células sensores del sodio. Podemos preguntar esto en el examen parcial, ¿verdad? Las células de la mácula densa son células prismáticas altas del túbulo contorneado distal, cuya función es, puedo colocar cualquier cosa, detectores del azúcar, no sé. Vamos a poner células sensoras de la sal, del sodio. Y vamos a ver por qué es tan importante el cloruro de sodio en el líquido tubular de la orina. Porque por aquí tiene que pasar la orina, y la orina está llevando agua, los residuos del agua, de los metabolitos, de los desechos, pero además está llevando cloruro de sodio. Ahí está. Importante. Inmediatamente tienen que detectar, porque el cloro le va a otorgar además una presión. Y miren cómo va a trabajar con el aparato yuxtaglomerular. Hasta aquí la mácula densa ya lo sabemos, constituida de células prismáticas altas del túbulo contorneado distal más células extramesangiales. ¿Cierto? Ya sabemos que en la mácula densa, dos categorías de células, ¿no? Del túbulo contorneado distal y las mesangiales, externas o extramesangiales, ¿verdad? Si nos preguntamos ahora por qué las células mesangiales ahí, ¿qué funciones cumplen? Hasta ahora lo que sabemos es que esas mesangiales cumplirían una función de fagocitosis, ¿no? Cumplirían, serían como las limpiadoras o las barredoras, las mesangiales. Pero las más interesantes ahí son las del túbulo contorneado distal, porque esas células son detectoras o sensoras del cloruro de sodio. Muy bien. ¿Pero qué es el aparato yuxtaglomerular? Hemos dicho que vamos a hablar en esta clase dos componentes histológicos importantes, ¿no? La mácula densa y el aparato yuxtaglomerular. Entonces aquí colocamos y decimos aparato yuxtaglomerular se considera a la mácula densa más las células yuxtaglomerulares y más las células mesangiales extraglomerulares. ¿Listo? Miren, se los he puesto casi como si fuera una ecuación ahí sencillito para que me entiendan. ¿Qué es el aparato yuxtaglomerular? Primero la mácula densa. La mácula densa para nosotros son las células
prismáticas altas del túbulo conteado distal más células extramesangiales. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué es el aparato yuxtaglomerular? Es la mácula densa, pero más células yuxtaglomerulares y más células extraglomerulares, mesangiales. Pero expliquemos primero a qué se llaman células yuxtaglomerulares. Bien, aquí en este dibujito tan bonito podemos indicar lo siguiente, porque vamos a verlo también al microscopio. Esta es la arteriola aferente, ¿verdad? La que llevaba sangre para el filtrado glomerular, la arteriola aferente. Como toda arteriola, tiene pues un endotelio, una membrana basal y un tejido que se llama lámina propia por debajo y una media, ¿se acordarán? La media es músculo liso, ¿cierto o no? Sí. Ese músculo liso de la arteriola aferente, al llegar al polo vascular, esas células aumentan de número y se vuelven mucho más grandes y se convierten en células secretoras. Ya no son células musculares nomás, así diríamos. Se convierten en células especiales, esas células musculares lisas, y se convierten en células secretoras. ¿Secretoras de qué? No solamente son células musculares que se van a encontrar en relajar. Ahora, estas células son capaces de producir una hormona. ¿Qué hormona? La renina. Renina. Pero estas células musculares lisas, que antes eran de la túnica media de esta arteriola aferente, se constituyen en células especializadas, son mucho más grandes, aumentan el número, engrosan, es decir, su pared en esta parte, y se las llama células yuxtaglomerulares. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué son las células yuxtaglomerulares? Son células musculares lisas de la túnica media, de la arteriola aferente, especializadas. Porque en el polo vascular estas células musculares lisas se comportan como células secretoras, productoras de una hormona llamada renina. Por eso que a estas células en el polo vascular ya no se las llama células de la túnica media musculares lisas, se las llama células yuxtaglomerulares o yuxtaglomerulares. ¿Ven? Esas son las células yuxtaglomerulares entonces, que producen renina. Por eso digo, el aparato yuxtaglomerular ahora, como aparato, están constituidas por la mácula densa, que ya hemos dicho que son células del endotelio del túbulo contorneado distal, altas prismáticas, más las células mesangiales extraglomerulares, ¿no? Pero ahora se suman las células yuxtaglomerulares que constituyen el aparato yuxtaglomerular. ¿Listo? Entonces yo puedo preguntar también en el examen, decir, ¿son células constituyentes del aparato yuxtaglomerular? Y pondremos inciso A, células yuxtaglomerulares. Inciso B, podría colocar ahí células mesangiales extraglomerulares o externas, también se las llama así, o se las llaman también con otro nombre, células lasis. No equivocamos, en otros libros las llaman células lasis. Inciso B, ¿no? Inciso C, podría colocar mácula densa. Podría poner más adelantito, todos, ninguno. ¿Qué dicen ustedes? Todos, pues respondan, pero no sean así. Todas son el aparato yuxtaglomerular. ¿Me entienden? Ahí está. Estas yuxtaglomerulares cumplirán una función de detectar el volumen sanguíneo. Claro, porque por la arteriola entrará
sangre. Pero hay que detectar qué volumen está entrando. Es un órgano endocrino, ya lo hemos dicho, porque produce la renina y además va a trabajar con otros componentes químicos que pueden considerarse también hormonas, la aldosterona, la angiotensina, que enseguida voy a explicar, no quiero complicarles. Detectan la concentración de sodio del túbulo contorneado distal. Es decir, es un trabajo conjunto que ahora hace el aparato yuxtaglomerular más la mácula densa, ¿no? Aquí podríamos decir, en un resumen, lo que enseguida quiero explicar. Se los he puesto un cuadrito, se los he fabricado para que no se pierdan. A ver, ¿cuál es el problema de detectar? ¿Cómo funciona el aparato yuxtaglomerular? Miren, cuando disminuye el sodio en el túbulo contorneado distal, porque hemos dicho que es sensor, ¿te acuerdas del sodio? El túbulo contorneado distal. ¿Te acuerdas la mácula densa? Esas las prismáticas altas. ¿Te acuerdas? Sensor. Entonces detecta que hay poco sodio. ¿Y quién lo detecta el sodio? La mácula densa. Por eso hemos dicho que es sensor de la sal. ¿Y qué hace conjuntamente el aparato yuxtaglomerular? Señala, estimula, yo diría esto, que las células yuxtaglomerulares produzcan mayor renina. Entonces, ¿qué pasa en ese trabajo conjunto de la mácula densa más las células yuxtaglomerulares? Las células del túbulo contorneado distal de la mácula densa son sensores, detectan que tienen poco sodio, poca sal. Estimula ese rato a las células de yuxtaglomerulares para que produzcan más renina. ¿Me entienden? Ya producen más renina. Ahí está. La arteriola aferente se contraiga menos, es decir, ya no se contraiga reduciendo su volumen, sino se dilate más bien, aumentando la tasa de filtración glomerular. Miren qué importante entonces cómo funciona la mácula densa más las células yuxtaglomerulares que constituyen el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Pero también puede ser que haya mucho sodio en el filtrado glomerular. ¿Qué pasa cuando hay mucho sodio? Lo mismo, detecta las células de la mácula densa, entendiéndose que el mucho sodio es filtrado rápido y hay que reducir la filtración de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué hace la mácula densa? Capta esa sensación que hay mucho cloruro de sodio, mucha sal, contraria a lo que antes estábamos mencionando, libera mediadores como la adenosina, que hace que la arteriola aferente se contraiga, ya no se dilate. Cuando hay poco sodio se dilata, cuando hay mucho sodio se contrae. ¿No ven? Ahí está. Se cierra un poco. Con esto disminuye la tasa de filtración glomerular. Miren ese efecto fisiológico entonces que hace el aparato yuxtaglomerular. Ese trabajo sincrónico que hacen entre la mácula densa y las células del aparato yuxtaglomerular más las células lasis o células mesangiales, ¿verdad? Es para controlar la cantidad de sal. ¿Podríamos hacer una pregunta de eso? Claro que sí. ¿Cuáles son las funciones de la mácula densa? Podría colocar ahí, a ver, detectores del agua. Son detectores de cualquier cosa, pues se me ocurre, no sé, a ver, de las vitaminas. Estoy tomando el pelo ahí, ¿no? Y podría decir detectoras del sodio. Todas, ninguna, ¿cómo responderían, chicos? Sensoras o detectoras del sodio, ¿no ven? ¿Sí o no? Eso. Y cuando disminuye, otra pregunta podría formularme ahí. Frente a la disminución del cloruro de sodio en el túbulo contorneado distal, las células del aparato yuxtaglomerular producen, podría poner inciso A, renina, inciso B podría poner uridina, no sé, lo que se me ocurra, pues otras palabras.
Todas, ninguna, ¿cuál pondrían? Renina, ¿no ven? La renina importante, ahí está. Entonces, estas, las células yuxtacondrulares, producen renina y controlan de esa manera frente a la disminución o frente al aumento del cloruro de sodio. Miren, se he hecho un resumen que me lleva casi unas 8 páginas ahí, todo para hablar del control del sodio. Está sencillito, ¿no? Bien. Aquí lo mismo, pero con una explicación más bonita en el esquema de lo que estoy hablando del aparato yuxtaglomerular. Miren, esta es la arteriola aferente, miren, acá la arteriola aferente, ahí está la arteriola aferente, su túnica media, las zonas musculares, y miren cómo se modifican en esta zona. De color verde ya están, ¿no? Son con unos granitos, miren, es una esquemita, claro, por el dibujo, ¿no? Pero para mostrarles ahí, estas son las células yuxtaglomerulares. Estos gránulos corresponden a la secreción de la renina. Y estas son las, en número 5 están las células mesangiales, y estas otras altas del túbulo contorneado distal son las células de la mácula gris, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo están constituyendo toda esta parte del aparato yuxtaglomerular? Su función son receptores o células sensitivas al sodio, sensoras del sodio, ¿no? Varios receptores también se dice porque la presión es la que estimula. Ahí está. Y tengo ahí la leyenda tan bonita, este es de un libro, de los últimos libros que estamos utilizando en histología, que enseguida les voy a dar el autor, el año. Entonces, hasta aquí ya sabemos que se produce renina, que sirve para regular la cantidad de sodio. Y además, si se dilata o se contrae este vaso sanguíneo. Pero ¿cómo funciona en este sistema que se llama renina, angiotensina y aldosterona? Miren, eso es un poco complicado, la bioquímica que producen, pero aquí en este cuadrito también te lo voy a presentar de manera sencilla. El problema detectado es la baja, puede ser baja presión o alta presión, depende. En este caso voy a decir baja presión. Poca sangre en la arteriola aferente. ¿Quién lo detecta? Las células yuxtaglomerulares también, especialmente la presión. ¿Qué hace eso? Que se libere renina en la sangre. ¿Y cuál es la consecuencia o objetivo o meta que decimos así? Que la renina inicie una cascada para aumentar la presión. Pero ¿cómo lo hace? La renina actúa con la angiotensina. Primero es el angiotensinógeno, ¿no? Y luego la angiotensina 1 y finalmente la angiotensina 2. Para que juntos con la aldosterona es otra hormona que se secreta en las glándulas suprarrenales que están por encima del riñón, del polo superior. Así, de esta manera, es una cascada de componentes químicos que van a regular la presión sanguínea de la arteriola aferente. Aquí podríamos ver también en el resumen cómo este sistema de cascada, renina, angiotensina y aldosterona son las que van a efectuarse a nivel del aparato yuxtaglomerular. Miren, prorrenina podemos decir que cuando en las células yuxtaglomerulares todavía no han completado su composición química de esta hormona, que son proteínas, ¿verdad? Para luego convertirse en renina. Aquí ya se completa la molécula de renina. Y en el hígado se forma el angiotensinógeno, que con la renina van a convertir en angiotensina 1. Y esa en los pulmones se convierte en angiotensina 2. Ahora sí tiene una poderosa función vasoconstrictora que aumenta la presión arterial. Así es.
Pero la aldosterona que se produce en las glándulas suprarrenales va a tener acción importante con la angiotensina 2 para que pueda producir la vasoconstricción, pero de esta manera controlará el sodio y el agua en la filtración glomerular, ¿no? En realidad este es el circuito que decimos renina, angiotensina y aldosterona. Bien, esto voy a pasar un poquito adelante porque es mucho más complicado hablar de las presiones, la cantidad de presiones que se van produciendo. Después de hablar del aparato yuxtaglomerular, la orina en ese 1% ya va a circular y va a ser captado por una serie de empujos, diría así entre comillas, llamadas los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal. Miren esta forma que tiene el riñón en forma de embudo, es para captar la orina ya filtrada y conducirla a través de un conducto que se llama un uréter. Pero nosotros vamos a describir enseguida la histología de los cálices menores, de los cálices mayores, de la pelvis renal, de los uréteres, son dos, derecho e izquierdo, que van a llevar la orina hasta la vejiga urinaria y desde la vejiga urinaria hacia el exterior mediante la uretra. Cabe destacar aquí que hay dos formas de uretra, uno femenina y otro masculino, ¿no? Que son distintos. Bien, vamos primero con las vías urinarias, la pelvis renal. Aquí, con este dibujo, podría explicar mejor todavía lo que son los cálices mayores, los cálices menores. Miren, aquí está, recepcionando de cada lóbulo la orina del área cribosa, los cálices menores. Estos, por fusión de cálices menores, 2 o 3, forman los cálices mayores. Y los cálices mayores se fusionan para formar la pelvis renal. ¿Qué podría decir de la histología de estas vías urinarias? Se las llaman vías urinarias porque conducen orina, nada más. Su histología es muy sencilla, no es nada complicada. Primero, que tienen un epitelio que se llama urinario. Ese epitelio urinario, se acordará, está constituido por un epitelio polimorfo poliestratificado o llamado también epitelio de transición. ¿Se acuerdan? ¿No? Claro, está sentado en una membrana basal y por debajo un tejido conjuntivo. Para que vean que no es complicado. Tanto los cálices menores como los cálices mayores y así también la pelvis renal. La constitución histológica de estos componentes es idéntico, no tiene nada de complicación. Aquí podría observarse, miren, este es el lóbulo renal, vean, esta microfotografía es muy bonita de la histología, que lo vamos a ver en nuestro laboratorio. Miren, este es el lóbulo renal, el vértice, y esta parte, como terminan muchos túbulos colectores, miren, aquí no hay ejemplos, es la parte medular, miren, terminan en pequeños conductos perforantes que se llama el área cribosa. Y la área cribosa es el vértice del lóbulo. Y aquí está formándose un cáliz menor, es como un embudo, miren, que recepciona todo lo que le llega como filtrado glomerular. Aquí también pueden observar lo mismo, queridos jóvenes. Miren, esta es la parte del lóbulo renal, el área cribosa. Se dice cribosa porque es como una coladera donde terminan todos los túbulos y la orina ingresa a este espacio. Y aquí está como un receptáculo, como un embudo, el cáliz menor, ¿no? Y ahí entra la orina, ¿no? Y miren el epitelio, ahí está, polimorfo poliestratificado. Epitelio, que podemos decir urotelio, que también se llama así, o epitelio urinario, ¿no?
urotelio también se puede decir. La característica de este epitelio es muy sencillo, no tiene nada extraordinario. Presenta diferentes formas celulares que quizás en la vejiga urinaria es lo que yo voy a poner mucho énfasis en esta parte. Pero tiene varias formas celulares, tiene células basales, en la parte que está en relación a la membrana basal, son células cilíndricas en esa parte de las células basales. Más arribita las células van apretándose y se convierten en células en paraguas, ¿no ven? Yo podría hacer dibujo si quieren enseguida, paraguas. Y otras que tienen formas de mazo o masa, ¿no? Y más arriba están células superficiales, que son células muy grandes, que se las va a llamar las células gigantes de Dogiel, pero que tienen muchos nombres también, que voy a mostrárselos enseguida. Esta es la característica cuando está vacío y sin orina, porque cuando está lleno de orina y pasa la orina, este epitelio se estira y se convierte como si fuera un epitelio plano poliestratificado. Por eso se dice transición también, ¿no? Epitelio de transición, porque pasa de un estado polimorfo poliestratificado, ¿no ven?, a un estado de epitelio plano cuando está lleno de orina, porque se estira pues el epitelio, ¿no ven? Entonces eso tiene de característica el urotelio o epitelio urinario que se llama. Están asentados sobre una membrana basal y más abajito un tejido conjuntivo laxo. No tiene entonces nada de extraordinario en su histología. Esto corresponde a los cálices menores. Los cálices mayores tienen la misma histología y la pelvis renal, por supuesto, tiene la misma histología, solo que había que añadirle en la pelvis renal una capa de tejido muscular liso. Miren, ahí está de nuevo el urotelio para mostrárselos, que va a ser característico hasta la vejiga urinaria. Miren, ahí están las células basales, las células en paraguas, las células en masa y las células gigantes de Dogiel, que las llamamos así. La membrana basal, el tejido conjuntival, y si fuera la pelvis, vamos a tener células musculares. Ahí están células en paraguas, en fin, todo lo que voy mencionando. Si la histología es parecida entre los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal, adicionando a la pelvis renal una capa de tejido muscular liso y por fuera una adventicia, que es típico de la pelvis renal, hablemos del urete. El urete también está constituido, esos dos conductos, ¿se acuerdan que llevan la orina a la vejiga? De tres capas histológicas importantes: la mucosa, la muscular y la adventicia, o a veces serosa, que viene del túbulo contorneal, ¿no? Ahí está. Pero, a ver, esa mucosa es un epitelio polimorfo poliestratificado, asentado en su membrana basal y la lámina propia, que es un tejido conjuntivo laxo, ¿no? Tejido conjuntivo laxo. Más abajo aparece un tejido muscular liso, que ya lo veíamos en la pelvis renal, pero que ahora se dispone en dos capas, una interna longitudinal en el urete y una externa circular. Entonces, por fuera vamos a tener al tejido conjuntivo que hace de adventicia, ¿no? O llamado también serosa, pero es un tejido conjuntivo laxo. Cuando se estudia el urete, tiene una histología muy típica, muy característica para poder reconocer al urete. Miren, aquí está una foto de una laminilla histológica del urete. Y al urete no hay que confundirlo con ninguna estructura histológica. ¿Y saben por qué? El urete siempre va a ser estudiado en corte transversal. Un poquito para recordar, tal vez, ¿saben? Permítanme ir un poquito más atrás. Aquí está. Los uréteres son estos conductos que llevan la orina desde el riñón, desde la pelvis renal a la vejiga urinaria. ¿Estamos?
Entonces voy a estudiar en forma transversal, un corte así, para poderlo ver al uréter. ¿De acuerdo? Ya, estamos ubicaditos. Hemos visto que la pelvis renal ya tiene capa muscular, tiene adventicia, ¿no? Eso es lo que dice. Ahí está. Entonces estamos viendo al uréter en su corte transversal. El uréter no puedes confundir con ninguna estructura. Es tan sencillo reconocerlo en las láminas. ¿Por qué? Porque su lumen, mira, esto es el lumen, la luz, si quieres, del uréter, ¿no? Miren, el lumen o la luz del uréter presenta un epitelio que se pliega, asemejando una forma de estrellita de mar. Esas conchas de las estrellas marinas, si alguna vez han visto, no sé. ¿Conocen? Sí creo, ¿no? Las estrellitas de mar. Yo he visto, ¿sabes dónde te venden? En la Santa Cruz, subiendo ahí arriba, la calle Santa Cruz, cerca de Murillo, creo que es esta calle, donde venden las chifladeras ahí. Ahí tienen estrellas de mar, vayan a ver, ellos venden, pero con otras cosas. Creo que es para llamar el ánimo, no sé qué cosas. Ahí están las estrellas, porque nosotros no tenemos mar, ¿cierto? Pero ahí están las estrellas de mar. Miren, tiene la luz en forma de estrellita de mar. ¿Lo están viendo o no? Cuando veas estrellita de mar, uréter, así es, chicos. Sin estar peleando con nadie. Tinción universal, uréter, listo, acabó. ¿Me entienden? No hay ninguna estructura histológica idéntica. ¿Me entienden? Cuando veas estrellita de mar, es uréter suyos, ¿no? Ya, listo, ya les enseñó algo, ya sabemos. El epitelio, ¿por qué? ¿Por qué tiene forma de estrellita de mar el lumen? Porque el epitelio se va plegando, miren ustedes, tiene pliegues. ¿Y cómo es este epitelio? La mucosa del uréter está constituido por un epitelio urotelio o epitelio polimorfo poliestratificado. El mismo tipo de epitelio que ya hemos visto, con células basales, en paraguas, en masa y células gigantes de Doppler, ¿no? Ahí está. Más abajo que tenemos una lámina propia que es un tejido conjuntivo laxo, en células están asentadas en la membrana basal. ¿Cierto? Cierto. ¿Qué más tenemos? La capa muscular. Aquí está la capa longitudinal, que se ve en corte transversal, ¿no? Como son longitudinales deberían ir en este sentido, pero como son cortados así se los ve como unos círculos. Miren, ¿no? Es el corte longitudinal. Y por fuera, la segunda capa de tejido muscular circular. Este músculo es liso, involuntario por lo tanto. Y finalmente por debajo está la adventicia o serosa, que algunos llaman serosa adventicia, pero no nos vamos a pegar, serosa adventicia, que es tejido conjuntivo laxo. Entonces, nada complicado lo de uréter, ¿o no? Solamente hay que fijarse en el lumen que tiene una forma de estrellita de mar. ¿De acuerdo? Esta histología podría repetirlo en la pelvis renal. La pelvis renal, ¿qué va a tener? Urotelio, membrana basal, una lámina propia que es tejido conjuntivo laxo, tiene dos capas musculares, una longitudinal, una circular y una serosa adventicia. Entonces, la pelvis renal tiene la misma estructura histológica, solo que el uréter es un conducto que tiene esta forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay también con tinción universal, puedo ver uréter, ¿no? Uréter también, miren. Ya está. A mayor aumento el uréter, ¿qué estoy observando? Su urotelio, ¿no? Urotelio, que es epitelio polimorfo policertificado, epitelio de transición, que lo llamamos. La membrana basal, la lámina propia, los cortes musculares longitudinales, circular, por fuera la adventicia y más afuera, claro, tejido adiposo. Tejido adiposo. En lo que sí yo tengo que notar ahora, y esto es importante que hable de la vejiga urinaria, tiene algunas consideraciones histológicas muy distintas al uréter.
Primero que la vejiga urinaria es un receptáculo, es un órgano hueco que se dice, formado ahora por 4 capas. ¿No? Tiene 4 capas la vejiga urinaria, ya no 3 como lo veo. Y además, lo que más hay que destacar en la vejiga urinaria es la muscular. Porque la capa muscular va a traer 3 subcapas, ya no 2 como en el uréter y en la perineal. La capa muscular de la vejiga urinaria presenta 3 subcapas. ¿Listo? Hay estado diferente y la submucosa y finalmente la adventicia, que es lo mismo. Pero aquí en la vejiga urinaria yo tengo que poner énfasis en ciertas características estructurales especiales que tiene la vejiga urinaria. Como la vejiga urinaria es un receptáculo de orina, las células endoteliales del urotelio, podría decir, tienen una característica muy importante. Quiero que lo vean acá. Miren esto. Se hace un corte histológico para observar el epitelio urinario, que es el urotelio. Yo voy a observar, esta es una tinción con Mori, miren, no es universal, por eso pinta de color verde, más rosado, medio amarillo. Estas son las células gigantes que están en la superficie. Más abajo veo las células en masa y las células en paraguas, y más abajo todavía las células basales. Aquí en este dibujito podría ver cuando están sin orina, porque ahí se nota las células gigantes de Dogier. Miren, ahí está Dogier, así se escribe. También se los llama, por este mismo hecho, células globosas. Entonces, donde observamos con mejor notoriedad, diría yo, es en la vejiga urinaria al urotelio con estas células de Dogier. Gigantes de Dogier, se las llama así, gigantes. Células globosas también. En vez de utilizar células gigantes de Dogier, podría decir células globosas, ¿no? Y más abajo, ¿qué tengo? Miren, células en masa o maso. Ahí está, estas son como un maso, son mazos que se utilizaban los prehistóricos para golpear, por eso se dice masa o maso. Y estas son las células basales, ahí está, y las demás, estas hacen las células en paraguas. No sé si notan, pero tengo un dibujito, se los voy a mostrar, pero puedo hacérselos un esquemito, un dibujo también, para que me entiendan de lo que estoy hablando. Wow, estoy caminando con dificultad porque tengo una maculca, me puse a hacer unos mandados que me produjo todo eso. Bien, a ver. Voy a hacer un dibujito, sé que todos lo van a ver. Sus ojos están adaptados a todo de ustedes. Ay. Entonces se mueve. A ver, vamos. Ya, miren, voy a dibujar la membrana basal. Membrana basal. ¿Cómo es este urotelio? ¿Por qué lo estoy poniendo tanto énfasis? Porque aquí abajo están unas células que se llaman basales, con núcleos dirigidos hacia la membrana basal. Estas células del urotelio cumplen una función de entrar en mitosis y van a aumentar la población del epitelio, van a renovar a las células. Estas células quiere decir que empujan a las otras que ya se han formado. Y aquí se formarán las famosas células en paraguas. Miren eso. Se las voy a pintar para que ustedes noten. Ay, me duele todo. Puedo moverme muy bien. A ver, se los voy a mostrar. Mira, ¿por qué se dice en paraguas? Por esta forma que tiene. Miren. ¿Acaso no parece un paraguas? Miren. ¿Sí? Sí. Tiene eso, parecen paraguas, ¿o no? Abiertos. Sí. Por eso se dice células en paraguas.
Y más arriba se forman otras células. ¿Con qué color se los pintaría? A ver, de color azul. Miren, células en masa, así, o maso, mirad. ¿Se acuerdan de los prehistóricos su maso? De una madera aquí con un clavo, si quieres, para golpear, ¿no? ¿No? Masa o maso. Son células en masa a veces. Y más arriba estarán las famosas células gigantes de Dogiel. Gigantes de Dogiel. Son las mismas células, pero que han sido empujadas. Ahora sí me entienden de lo que estoy hablando, de las células. Ahí está. Esas son las células de las cuales estoy hablando. ¿No? Esto es cuando está lleno de orina, las células se estiran, se aplanan, y esa cuando está vacía, evacuada la orina de la vejiga urinaria. Miren, en primer aumento podríamos mostrarles así al uroterio, la capa muscular. En la vejiga hay 3 capas musculares, subcapas: longitudinal interna, circular, y se añade otra longitudinal externa. ¡Listo! No nos vamos a hacer mucho lío. ¿Cuántas subcapas tiene el músculo de la vejiga? 3. La primera es longitudinal interna, la segunda circular y la tercera longitudinal externa. ¿Listo? Ya. No hay problema. Esto es a menor aumento. Ya a mayor aumento, miren ustedes, el uroterio de la vejiga urinaria. Por eso hay que destacar en la vejiga urinaria la presencia de las células gigantes de Dogiel. Miren estas. ¿Y qué es lo característico? Que estas células gigantes de Dogiel, la membrana citoplasmática de la célula de gigante de Dogiel, que mira hacia la luz de la vejiga donde está la orina, y la orina tienen que saber que tiene un pH ácido, estimula a las células gigantes a engrosar su membrana citoplasmática. Mira qué gruesa es la membrana citoplasmática. Ese engrosamiento de la membrana citoplasmática que mira la luz de la vejiga urinaria se llama, pregunta para el examen. En unos libros he encontrado por primera vez, oye, dicen células en costra. Mira eso, costra. Sí, como si fuera una costra, como para poder recalcar que esa membrana citoplasmática es muy gruesa, ¿no? La que mira la luz de las gigantes de Dogiel. Pero también se las llama, en el Hub, ¿qué los llama? Células en bisagra. Uy, qué lindo, ¿no? Células en bisagra por tener la membrana citoplasmática muy gruesa. ¿Y por qué se engrosa tanto? Así sería la pregunta, ¿no? Porque tienen que ser resistentes al pH de la orina. Si no, sería pues muy agresivo para las células epiteliales y los podría producir hasta úlceras. Tienen que resistir de esa manera, ¿no? Miren eso. Eso no es extraordinario. Miren, aquí está contraída la vejiga, ¿no? Sin orina, por eso se ven grandes. Y aquí distendida, porque está con orina. Miren, las células se aplanan. Aquí está. Pues me olvidé de esta otra imagen, no hubiera hecho el dibujo en la pizarra. Ahí está la placa uroterial. Células con placas uroteriales, que significa el engrosamiento de las células gigantes de Dogiel. Mira qué grueso la membrana citoplasmática. Ahí están. Células también se las llama en cúpula a las paraguas de Dogiel. Ahí están otras. Células en forma de pera en vez de masa o maso. Me parece que suena más bonito. Células en pera o en peramota. No lo sé, pues ya. Nosotros tenemos tantas peras. Peras, peritas, de todo, ¿no? O gota de agua. Mira eso. Gota de agua. Puede ser, ¿no? ¿O no? En vez de decir células en masa, podría decir en pera, o forma de pera, o forma de agua, gota de agua. Miren las cosas que he encontrado, ¿no? Interesante. Y las células basales,
que son consideradas células madre. ¿Por qué? Porque están en constantes mitosis generando más células epiteliales que van empujando hacia la superficie. Pero este engrosamiento de la membrana citoplasmática es interesante porque en algunos libros dicen células en costra a las mismas gigantes por el engrosamiento, o células en bisagra, como dice el Cormack's Histology. Miren, ahí está lo que yo les decía, las mismas células. Miren el engrosamiento de su membrana citoplasmática. Vejiga urinaria retraída y la otra distendida, ¿no? Para ver lo mismo. ¿Qué les parece? Epitelio de transición con costra. Ahí está. Para que no me digan que este ñato se está inventando. No. A esto le llaman células costra o en costra. O bisagras. No te olvides, podría preguntar esto en el examen y podría colocar la membrana citoplasmática de las células gigantes de Lockyer. Es una característica de la vejiga urinaria. Por lo tanto, son consideradas, inciso A, células en costra o con costra. Células en bisagra. ¿No? ¿Qué más podría ponerles? Células con engrosamiento de su membrana citoplasmática, no sé, pues todas, ninguna. O podría ponerles una sola opción y las demás inventarme, ¿no? Ponerles que células, pero puedo decir también células globosas, ¿no? Células globosas que también hemos utilizado. Entonces, estas son las características, pero lo que hay que darle realce es a la membrana citoplasmática muy gruesa que tiene las células gigantes de Lockyer. ¿Está bien? Está bien. Aquí en el libro de Kersenbaum, es un libro espectacular. La última edición ha salido en este año, está en el internet, a ver si lo pueden. Esto es del 2012, ¿no? Pero la última edición es de Kersenbaum. Este libro está causando revolución ahorita en todo el mundo de la histología. El Kersenbaum. Claro que mi canal todavía no lo conocen, pero ya está. Yo pienso que vamos a tomar como un libro muy lindo, hermoso libro. Cuando nos muestra el uroterio, lo llaman a esa costra, a esas bisagras, lo llaman placas de las gigantes de Lockyer, ¿no? Ahí está. Miren este dibujito para mostrar el engrosamiento de la membrana citoplasmática de las células gigantes de Lockyer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos toda la explicación de las vías. Ahí está, miren, las células gigantes de Lockyer con sus placas, con sus bisagras. Y aquí el libro de Di Fiore también nos está mostrando la vejiga urinaria, la poderosa capa muscular que tiene, y así. Esto en el corte longitudinal también, pero a mayor aumento para mostrar las características de la vejiga urinaria. Aquí también nos está mostrando la vejiga urinaria, qué bonito. Vean. La submucosa con abundantes vasos sanguíneos. Y ya para terminar de irnos todos, la uretra. ¿Hay que diferenciar? Bueno, en el varón hay tres partes de la uretra. La uretra esponjosa, la uretra prostática y la uretra que constituye parte del pene en el órgano masculino. ¿No? En cambio, en la mujer es una sola uretra, no hay que complicarse con nada. Y aquí tengo dos esquemitas para explicar eso de la uretra, tanto masculina como femenina. La única diferencia que existe está en la parte de la uretra masculina, en la parte que constituye el pene en el baño, que se hace un epitelio más plano, ¿verdad? De cilíndrico, que era alto en la parte prostática, y polimorfa, que era en la esponjosa. Entonces cambia de característica el epitelio, nada más. En cambio, la mujer es un mismo tipo de epitelio que no tiene ninguna otra relevancia, más que
en la parte que transita hacia, ¿cómo llamamos? La parte externa de las vías urinarias, que va a constituir un epitelio más bien cilíndrico con algunas proyecciones hacia la parte de la luz de la uretra, ¿no? Eso es todo. No hay nada más que hablar con referencias histológicas. Entonces, con esta partecita hemos concluido lo que constituye el aparato urinario. Esto quiere decir que la próxima clase, querida juventud, estaremos hablando del último tema de nuestro programa de la histología, que viene a ser la histología de los órganos endocrinos, ¿no? Así es. Entonces, les espero, y si tienen alguna consulta hasta acá, con mucho agrado, ¿alguna pregunta o algún comentario? ¿No hay nada? Bien. Gracias por su atención, nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Que tengan